Muchas gracias, Sol, y muchas gracias, José, a toda la organización. Soy el único que no es artista aquí, creo que, espero que bueno, no sé si lo voy a hacer mejor que Aika o no, lo intentaré, pero no aseguro nada. De hecho, esto está ocurriendo que hay unos cuantos comisarios y comisarias que conozco que sin decirlo ya están usando ChatGPT para sus textos. O sea que esto es un gran alivio, ¿no? Escribir un texto a veces, ¿no? Ser originales, ¿no? Que lo haga todo ChatGPT, que utilicemos todos el mismo modelo, así que los textos sabrán un poco todo lo mismo. Es una especie de comunismo, ¿no? De las ideas y de las palabras. Lo de hoy va a ser una conversación. Creo que hemos disfrutado mucho, ¿no? Del tono así bastante informal, pero lleno de contenidos de todas las sesiones de hoy. Y vamos a seguir con esto, vamos a hacer una conversación. Mónica y Santi creo que tienen una experiencia, una práctica interesante que dará pie a no solamente hablar de las cosas que les interesan, que están haciendo, sino también quizás no sé, dar una visión sobre algunas de las ideas que se están manejando aquí. Nos podemos enfadar y todo. No, lo intentaremos. Lo intentaremos. Intentaremos también no hablar demasiado de inteligencia artificial. Yo sé que voy a caer, pero intentaremos no hacerlo demasiado. Creo que en algún momento sí hablaremos de cuestiones un poco menos románticas, quizás, pero que son igualmente importantes, como por ejemplo crear un entorno que sea eficaz, funcional, inspirador, para que existan artistas más o menos sintéticos. No nos interesa que sean artistas del todo humanos. Esto no nos preocupa demasiado, de hecho no nos preocupa para nada. Hablaremos de esto. Intentaremos quizás, incluso, esto es una cosa que me interesa a mí, luego ya veremos si sale y cómo sale. Pero a pesar de que sus prácticas, como veremos ahora en un momento, son prácticas que tienen que ver con la construcción, con la fabricación de artefactos tecnológicos digitales, en algunos casos en su materialidad, en otros casos en la programación de código y en todas las posibles interacciones entre estos dos aspectos. Aún así, a mí me gustaría llegar en algún momento a hablar de qué sentido tiene hablar de arte, tecnología, sociedad, arte digital, arte, ciencia y tecnologías. ¿Nos sirven esas categorías? ¿Nos ayudan o nos limitan incluso? Bueno, quizás llegaremos, no lo sé. Ahí es donde donde nos vamos a enfadar, quizás, no lo sé. Entonces, bueno, quizás conozcáis ya su trabajo, pero voy a hacer una brevísima introducción solamente para situarnos y para quien no los conozcan, que tengan una idea más o menos de lo que Mónica y Santi hacen. Mónica Rikic es artista electrónica y programadora creativa. Su trabajo tiene un enfoque bastante peculiar y este enfoque tiene que ver con la idea de combinar elementos que son incluso a veces de electrónica, en otro caso de código, en otro caso de robótica, con objetos que no se consideran de entrada digitales. Y en esta mezcla se crean proyectos que también se pueden etiquetar como proyectos interactivos o instalaciones o dispositivos que tienen como objetivo construir una especie de conjunto de dispositivos críticos o que básicamente intentan parar por un momento este solucionismo tecnológico imperante enfocado a la productividad, a que todo sea funcional, a que todo sea fácil, etcétera, etcétera. Y la cosa interesante es que Mónica lo hace prácticamente con cosas que hacen cosas y que requieren también que las miremos, que actuemos, que haya gente alrededor. Por eso son casi, tú creo que usas el término dispositivos teatrales y eso es interesante. Es otra cosa que aparentemente no tiene nada que ver con lo digital, aparentemente, pero la idea es que sea algo que tenga que ver con robótica, con electrónica, con software, se puede entender como un dispositivo teatral. Esto creo que nos sitúa. Aquí está sucediendo algo. Aquí es algo que tiene un aspecto performático. El trabajo de Mónica ha estado expuesto, debatido, presentado en una lista larguísima de sitios. Aquí locales, nacionales, internacionales. De hecho, tu biografía es demasiado larga, no voy ni a intentarlo. No para hacerte el bombo, sino porque es un reconocimiento de un trabajo que se ha articulado en diferentes lugares con diferentes públicos. Premios, becas, quizás sí valga la pena mencionar el Premio Nacional de Cultura de Cataluña del 2021. Quiero mencionar el hecho que no sé por qué, pero me ha llamado la atención, porque creo que es algo extremadamente positivo e interesante. Estás llevando a cabo un doctorado. Sí. Sí.
un doctorado aquí en He Barcelona. lanzado. Exacto. Un año solo llevo. Ah, vale. Vamos a ver hasta dónde vamos. Bien. Y el doctorado ya es se acaba. yo lo leo en inglés, pero es En inglés, En sí. inglés, ¿no? Network and Information Technologies. Y tengo entendido que acabas de desmontar hoy una exposición personal que estuvo abierta durante, ¿cuánto? Un par de meses. 3 meses 3 meses. prácticamente. Ayer desmontamos. En la capella, Sí, aquí mi en primera Barcelona. exposición individual en Barcelona. Exacto. Y sin embargo, estás ya preparando algunas cosas en los próximos meses, Sí. en dos lugares que bastante insólito, o quizás no. Uno, el Apolo, la Sala Sí, Apolo. en el Apolo una colaboración con Loop y con Senda, que están aquí, y un evento nuevo que se llama Art Meets Apolo. Y también en el Palau de la Música, porque he estado de residente este año, también con Ana Carreras, otra compañera que está por ahí, que también está de residente este año y ya termina, entonces acaba. Interesante. Del tema de residencias, yo creo que también tenemos que hablar en algún momento. Ya veremos si cumplimos. Bueno, esta residencia era distinta a otras, pero sí. De eso precisamente quiero hablar. Aquí está Santi Vilanova, es cofundador, ¿no?, de Playmods. Playmods es un estudio de investigación audiovisual. Desde el norte de Cataluña trabajan, yo creo, en todo el mundo, casi, ¿no? Seguramente a escala a nivel internacional. Su trabajo abarca ámbitos distintos: arte, tecnología, programación, construcción, incluso física, fabricación propia casi artesanal de algunos elementos tecnológicos, normalmente basados si son herramientas de software en código abierto. Tocan temas relativos a aspectos científicos, temas que normalmente llamamos la naturaleza, es un término controvertido, pero para entendernos. Y realizáis el estudio, que es un colectivo, eso ya es un tema interesante que también nos gustaría tocar. Es un colectivo estudio que lleva a cabo proyectos de instalaciones inmersivas, de mapping, hacéis escenografía digital. ¿Qué más? ¿Me olvido de algo? Sí, cosas para teatro, para danza, escultura, lo que caiga en nuestras manos, También, música. Exacto, porque Santi es apasionado, experto también de arte sonoro, música, etcétera. Entonces también tocáis ese aspecto, ¿no? Sí, Instrumentos. Composición para instrumentos o para instrumentos digitales o para instrumentos tocados por humanos, lo que sea. Santi, y tengo entendido, prácticamente todo el colectivo es autodidacta. En algunas cosas, por lo menos. Tú tienes una formación en diseño gráfico, creo. Yo soy diseñador gráfico. Hace cosa de 2 años hice un máster en composición porque quería tener maestros y que alguien me explicara si mis derias personales iban a algún sitio o no. Pero sí, somos autodidactas. Nosotros venimos de las comunidades open source, de Telenoica hace muchos años. Y hemos aprendido en base a lo que las comunidades han compartido en Internet y Arduino, Processing, todo este mundo, y hemos aprendido. Es interesante, creo que es obvio para mucha gente, pero también en ciertos ámbitos estamos muy acostumbrados a ver el resultado final, que nos puede gustar más o menos, pero el resultado acabado, ¿no? El proyecto perfecto que funciona, normalmente funciona. Sin embargo, el resultado es el resultado de un proceso a veces complejo, un proceso a veces desordenado, caótico, a veces aleatorio, a veces que sigue obsesiones, a veces llega antes de tiempo a los sitios. Y creo que vale la pena decirlo, que el hecho de ser autodidacta en el mundo del arte no es muy extraño. En el mundo de arte y tecnología ya lo es un poco más y no nos debería sorprender. Y sobre esto volveremos porque la idea de hablar de las condiciones para crear un entorno donde se generen proyectos como los de Playmods o de Mónica quizás tenga que ver con este margen de libertad o de caos que permite que ciertas cosas emerjan de una manera inesperada. Igual no todo tiene que ser súper, hiper pautado, pero de esto ya hablaremos. De hecho, tú creo que en tu biografía escribes que te has formado en la gran escuela de la escena rave o rave, ¿no? Del principio de los años 2000. Sí. Es esto. Bueno, una zona temporalmente autónoma, un espacio de libertad donde no hay normas, donde no tienes por qué ser hiperproductivo y donde puedes irte de la castaña y que se valore lo que haces sin necesidad de seguir unas pautas establecidas. Y creo que esto vale la pena decirlo en el momento en que, por ejemplo, la escena rave se está todo el tiempo criminalizando. No voy a entrar en el debate sobre situaciones concretas, ¿no? Pero sí que hay una idea de que se están infringiendo las reglas y que esto no es muy guay, ¿no? Igual sí. Y no por ser radical chic,
sino que esto es una de las condiciones básicas para que se den ciertas experimentaciones. Bien, una vez introducidos Mónica y Santi, ¿queréis dar una idea de algunas cosas que habéis hecho recientemente, brevemente? ¿Os apetece? O... Si no, no, si no, bueno, pasamos. sí, no sé. Bueno, yo primero quiero aprovechar que tengo la palabra ahora mismo para decir que es la primera vez que comparto escenario con Santi, que no lo había compartido. Tuve la oportunidad de entrevistar a Bani y antes se ha comentado como que somos un poco, que coincidimos en muchas cosas con Santi y yo, bueno, pero yo soy un poco después de ellos dos y quiero decir que para mí es un honor estar ante dos referentes de lo que han sido luego, bueno, como inspiración para hacer lo que estoy haciendo, tú con tu práctica y con influencers y tú con las raves y con... ¿Quieres un flyer? No, ¿Quieres un flyer? no, pero sí, bueno, con toda vuestra práctica y todo el mundo, de una cosa que ya hablaremos luego, pero sobre todo yo creo que lo que has dicho del autodidacta sí que es cierto, que no es tan común, pero sí que venimos de una cultura de cacharreo que compartimos bastante y que yo últimamente reivindico mucho y que es interesante. Y esto ligándolo un poco con mi práctica y con lo que tú comentabas de que podríamos destacar, bueno, supongo que toca hablar de la exposición que acabamos de cerrar en la Capella, en la que también Andrea me ayudó muy a conseguir Uy, no se ve el... Si podéis pasar la pantalla. Ahí está. Andrea me ayudó con el diseño expositivo y de color también, y el diseño gráfico. Y bueno, sí, aquí supongo que podéis haceros una idea del tipo de dispositivos artesanales o electrónica artesanal que yo creo, el tipo de materiales con el que trabajo, que no son tecnológicos necesariamente, pero que están hechos así también por una decisión no solo estética, sino también como un statement político de alguna manera de esto que comentaba el cacharreo, ¿no? Del invitar a las personas a crear y después pues poner otra foto, ya que estamos, vale. y esto que hablabas de los dispositivos teatrales, que de hecho es un nombre que salió cuando yo di un taller en la Sala Beckett con gente de teatro en el que estaba presentándoles qué tipo de proyectos hacía, que yo era como que, no, yo me invento como personalidades para robots y los robots pues como que te responden y he creado robots que tenían síndrome del impostor, que tenían crisis existenciales, que te robaban los datos para cotillear, ¿no? Como intentar sacar de este imaginario apocalíptico a todas las inteligencias artificiales. Desde el año 2018 o anteriormente estoy trabajando con eso, hasta al final crear espacios de reflexión como puede ser que era la última instalación que había en la exposición, en la que, aprovechando también el espacio de la Capella, que es una iglesia, pues sí, te invita a cambiar a cambiar un poco las metáforas con las que con las que hablamos de tecnología, que siempre son en términos bélicos y de guerras, para cambiarlos por lenguaje espiritual, sin irnos al New Age, ¿vale? Y simplemente como un experimento o un cambio radical de pensamiento. Y si quieres poner la otra imagen que creo que he pasado, sí. Y luego también, bueno, supongo que de mi práctica lo que más destaco de nuevo, aunque lo acabo de decir ya, es la experimentación con diferentes materiales y que, bueno, ese por ejemplo es una experimentación que hice con ferrofluido, esto se expuso para ISEA del año pasado. Y bueno, y también el estar en contacto para mí, las personas tienen los artistas tienen muchas formas de producir, yo no concibo producir si no es con mis propias manos. Casi todo. Y para mí también es una forma de pensar. Sí que es verdad que he empezado un doctorado, mi práctica también tiene una parte conceptual muy importante, cada vez más, pero es en trabajar con los algoritmos y con la mecánica y con la electrónica a través de lo que también genero pensamiento. O sea, para mí no lo puedo separar, porque también creo que esto, ¿no? Que hemos dejado estamos completamente rodeados de tecnología, no paramos de consumir esta tecnología y yo creo que para mí producirla es una parte muy importante, no solo en mi práctica, sino de mi vida. Y de palabras, Santi. El honor es mutuo, estar contigo, estar con Bani en esta charla. Nosotros somos un colectivo de dos, ¿no? Es decir, somos Eloy Maduell y yo. Sí que es verdad que tenemos una red de colaboradores como bastante frecuentes, pero ¿no? La mayoría de proyectos o bien son líneas de investigación de Eloy, o bien son líneas de investigación mías, o bien son líneas de investigación conjuntas. Entonces, igual para dar una idea de en realidad qué es lo que hacemos, creo que los tres proyectos con los que estamos trabajando ahora mismo dan una idea bastante fidedigna de nuestras manías y de lo que nos gusta.
tenemos ¿no? En marcha ahora 3 piezas, una que se llama Astres, que es una investigación sobre cómo podemos usar el firmamento ¿no? para hacer como un mapping en las estrellas, ¿no? Es decir, utilizar cada uno de los puntos que tenemos por la noche en el firmamento para usarlos como fuente de un nuevo dibujo, ¿no? Utilizando láser. Para esto hemos trabajado con un grupo de científicos de la Universitat Politécnica, del Departamento de Telecomunicaciones, porque necesitamos traquear las estrellas. Sabéis que las estrellas se mueven a lo largo de la noche. Nosotros queremos apuntar a una estrella y que sin tener que estar allá moviéndola manualmente, el láser continúe apuntando a esta estrella. Esta nube de puntos que tenemos en el cielo, ¿no? Las estrellas, nos sirven para crear constelaciones generativas, ¿no? Es decir, depende de cómo unamos los puntos, vamos a crear una nueva constelación o no, o podemos utilizar las constelaciones existentes ¿no? y intentar elaborar un discurso sobre, ¿no? sobre la historia, ¿no? y sobre la antropología de por qué aquella constelación la llamamos la Osa Mayor o por qué aquella la llamamos el Draco, ¿no? y intentar elaborar una narrativa a partir de ahí. Por lo tanto, ¿no? como esta historia de arte, ciencia, ¿no? de colaboración con los científicos y de investigación de las posibilidades expresivas de las tecnologías digitales está como muy presente en nuestro trabajo. Otra línea de investigación que tenemos o en la que estamos trabajando ahora mismo es una composición, instalación de música visual para piano solo, que la hacemos en el Liceu de aquí unas semanas. Es una historia, ¿no? es una investigación que viene de lejos, que tiene que ver con las partituras gráficas y con el utilizar la imagen para transformarla en música. Es una como de nuestras manías históricas, ¿no? Es decir, la transducción de lo visual en lo sonoro. Y luego otra línea de investigación, que de esta sí que tenemos imágenes, que sería Signes, ¿no? Es decir, que es un trabajo de escultura cinética o es un lienzo generativo robótico. En este caso lo presentamos hace no mucho, hace un par de meses o 3 en Llum Barcelona, en un diálogo con la llanterna de Rafael Moneo en el Auditori y con el mural de Pablo Palazuelo. Y aquí lo que buscamos era precisamente eso, era una instalación site-specific, donde teníamos estas luminarias que son de fabricación propia, el firmware, ¿no? la programación, la mecánica, la construcción, ¿no? la carpintería, cargar el camión, descargar el camión, montarlo todo, los algoritmos de audio, ¿no? Absolutamente todo pasa por nuestras manos o lo hemos hecho nosotros, a veces de forma incluso maniática, queremos tener el control sobre todo y a veces a lo mejor no haría falta. Y bueno, al final, en muchas de nuestras obras nosotros lo que buscamos es la expresión, es decir, somos poco conceptuales, en cierto sentido, buscamos la belleza o buscamos ¿no? las posibilidades expresivas ¿no? de todas estas herramientas y en este caso esta pieza intentaba establecer ese diálogo con la arquitectura y con el mural de Palazuelo sin más pretensión que completar, aumentar ¿no? estas obras que existían. Por ahí van los tiros. Vale, en ese sentido, vuestros proyectos a veces funcionan de una manera bastante complementaria, bastante distinta quizás, ¿no? Algunos proyectos de Mónica a lo mejor tienen una vertiente cada vez más conceptual, basada en ese trabajo práctico, esta práctica de construcción y de programación. Y esto creo que en muchos casos te lleva casi naturalmente, orgánicamente, hacia el mundo de la investigación artística, de los museos, también a un modelo casi de sostenibilidad, ¿no? basado en ayudas, subvenciones, residencias, en general. Y en cambio, Play Modes tienen quizás un modo de funcionamiento a veces distinto, se apoya en otro tipo de modelo de sostenibilidad, en otros contextos y también bueno, con una interacción mucho más directa con quizás ámbitos que no sé si definiría directamente comerciales, pero seguramente sí. Sí, es el mundo del entretenimiento, sin manías, ¿no? Es lo que es. Nosotros somos un híbrido entre un estudio de diseño y un taller de artistas. Nosotros el modelo de supervivencia que hemos encontrado es el de mercenario, ¿no? Es decir, nosotros nos vendemos o vendemos nuestra obra a la industria del entretenimiento, muchas veces, ¿no? Pues en Las Vegas, por ejemplo, ¿no? Hemos hecho muchas instalaciones de luz allá. ¿En serio? Sí. Ah. La ciudad de las luces y sin complejos, también. Bueno, pero aquello, ¿no? Es decir, aquella venta, ¿no? Aquel trabajo para la industria del entretenimiento, a nosotros nos da un crédito que nos permite aquí dedicarnos a investigación
que es imposible, ¿no?, luego acabar vendiendo en Las Vegas, ¿no? Antes mencionaba este proyecto en colaboración con los astrónomos. Aquí es un proyecto que en Las Vegas, para empezar, no se ve nada en el cielo, ¿no? Porque es una nube de polvo, está en medio del desierto de Nevada, no, está complicado. Y rodeado de luces, Sí, producida por la propia ciudad, ¿no? Pero bueno, en este modelo nosotros hemos encontrado un equilibrio. No es el modelo que deseábamos, es el que hemos encontrado. Es decir, nosotros por suerte o por desgracia o por lo que sea, no hemos sido capaces de articular un tipo de obra que se pueda mover dentro del circuito de museos, galerías, coleccionistas, porque o bien son obras que son inmateriales, o bien porque son obras de una escala tremenda, y entonces esa salida no la tienen. Y nosotros, bueno, hemos encontrado este modelo a medio camino entre el estudio de diseño, el estudio de Hollywood y, ¿no?, el taller de artistas y de investigación. Y bueno, no es que estemos descontentos, pero bueno, vamos haciendo camino. Bueno, ningún modelo es perfecto, cada modelo tiene sus limitaciones. De hecho, aquí no nos interesa definir cuál es el mejor modelo. Aquí hay 2 ejemplos y puede haber muchos más. Y la cosa interesante es que los modelos también van cambiando, según va cambiando no tanto la tecnología, que también es un factor, sino también el contexto alrededor, la sociedad, ¿no? Y, de hecho, la presentación de Solo, antes de Oscar, nos ha dado un poco la idea, ¿no?, de cómo un proyecto que nace como una colección también evoluciona, se transforma y abarca prácticas o modos de funcionar distintos. Entonces, los modelos no hay que tomarlos como algo que está grabado en el mármol. Pueden cambiar. Y ser autodidacta, de hecho, ayuda también a interpretar ciertos cambios. Pero sí es cierto que estos ciertos modelos sí son dominantes según qué contexto, ¿no? Y creo que las dos habéis tenido las experiencias como para ver diferentes contextos y cómo ciertos modelos en cierto contexto funcionan mejor o peor. Y creo que esto es un aprendizaje interesante, ¿no?, que quizás sirva para contaminar el contexto incluso local de aquí, ¿no? No, en general. Algo. Bueno, no, y es que ahora estaba pensando que, claro, el modelo o sea, a diferencia, mi experiencia, a diferencia de la de Santi, tal vez es que, o sea, mi tipo de obra no puede pertenecer al mundo del entretenimiento como pertenece él, pero también viendo, por ejemplo, antes que he nombrado a mi compañera Ana Carreras, que ella trabaja en arte generativo y luego piensas en plan, bueno, ¿no? Y también que estábamos con una compañera el otro día que es Anaísa Franco, que trabaja en arte público, y también llegas un momento en el que te vas cuestionando, ¿no? ¿Cuál es al final tu, por decirlo también sin tapujos, como cuál es tu producto, ¿no? O sea, cuál es tu producto como artista o dónde me posiciono o qué quiero hacer yo, ¿no? Para ir cambiando el modelo, moviéndolo como bien comentabas, porque yo me he movido mucho desde hace muchos años, he hecho un montón de residencias artísticas, porque es un modelo que a mí me ha permitido tener una idea, seguir mi propia investigación artística, porque yo tengo una investigación artística que va moviendo, pero siempre es la misma, o sea, aunque yo me niego a estar pensando un proyecto nuevo para cada cosa que tenga que hacer, o sea, yo tengo una investigación artística y a partir de ahí voy viendo dónde puede encajar en diferentes residencias y en diferentes oportunidades o comisariados que puedo ir consiguiendo por ahí, ¿no? Pero también dices, bueno, pues que puedo ir cambiando. Vas aprendiendo también tu experiencia. Yo antes era mucho más punky que ahora, ¿sabes? Haciendo cosas, luego vas viendo en plan, bueno, ¿sabes? Igual. Pero sí que es verdad que me lo he cuestionado mucho últimamente y es, bueno, tal vez a mí lo que me interesa también es la transmisión de conocimiento a través del arte, ¿no? Por eso me interesa más el arte conceptual en este punto, pero también he tenido una obsesión bastante grande siempre con hacer arte accesible. Accesible a grandes públicos en el sentido de que yo vengo del mundo de los videojuegos experimentales, ¿vale? Realmente, por eso decía que antes era mucho más punky. Entonces, bueno, yo feliz, ¿eh? O sea, sigo siendo punky, pero ahora pues me he hecho mayor. Pero sí, yo vengo de ese mundo, o sea, a mí el primer sitio donde empezaban a hacerme caso cuando hacía cubos de espuma que hacían música o cuando hacía cosas de cartón, cuando no había la Nintendo DS de cartón, que ya parece hasta vieja, pues era en el mundo de los videojuegos experimentales y de los controladores alternativos, que mucho antes de llegar aquí, o sea, yo tuve una obra en Ars Electrónica en el centro expuesta durante 2 años antes de que en Barcelona me diera ningún tipo de oportunidad, ¿sabes? Pero bueno, es así, ¿no? Depende, a veces pasan estas cosas. Y nada, entonces yo la manera en la que trabajo, aunque sea arte conceptual y aunque tenga esta parte estética, escultural, que antes me he olvidado de decirlo porque en las imágenes no se ven y doy por hecho, pero tal vez alguien no conoce mi práctica, todas mis obras se mueven, ¿vale? Es que en la
foto no se veía, pero todas mis obras se mueven, todas son tengo como esto de mecánica que se mueve, que pues, interpretan, ¿no? Por eso era interpretan físicamente, no interpretan a través del lenguaje, que es con lo que la investigación que estoy ahora, en plan, cómo transmitir cognición, ¿no? O esta simulación de inteligencia que nos causan los sistemas cognitivos artificiales con embodied cognition, ¿no? Con cognición encarnada y con expresión física. Ese es el rollo conceptual en el que estoy ahora. Pero claro, si tú le quieres presentar a alguien esto es una investigación larguísima en la que tienes que leer 200.000 textos, que los escribo y yo feliz, ¿no? Pero si tú estás en un sitio como, por ejemplo, poniendo el ejemplo de la Capella, tú no te puedes poner en un museo que es gratuito, que es de acceso público y que hay un montón de turistas que van, una cosa, bueno, al menos no es mi intención como venirte de frente con una cosa súper conceptual. Entonces mi trabajo lo suelo establecer en capas. Una capa estética, capas que obviamente tienen que ir muy acorde una con la otra. Me rayo mucho la cabeza con que estas cosas vayan acorde. Una capa que sea más estética, colorida, porque me gusta trabajar con color, que llame la atención. La capa conceptual, que es a la que intento atraer a la gente con esta capa estética. Y luego la capa friki geek tecnológica para enseñarle a las amigas como Santi. Yo creo que volviendo al tema ¿no? de los modelos de supervivencia, y creo que ¿no? aquí tú y yo tenemos experiencias diferentes. Nosotros nos encontramos en un momento en nuestra carrera, dijéramos, en las que éramos 4 amigos que nos queríamos dedicar a la creatividad o nos queríamos dedicar al arte y que queríamos vivir de ello o que necesitábamos vivir de ello porque es que no sabemos hacer nada más. Entonces vimos, ¿no? Constatamos que el modelo del arte, ¿no? Del arte en mayúsculas, o del arte, ¿no? De estos circuitos de las residencias, de los open calls, era muy precario. Es decir, no nos daba para sostener una vida digna para cuatro personas. Y también porque, igual de esto ya hablaremos, pero también creo que hay como una cierta... Se favorece en cierta manera el artista individual versus el colectivo, o versus el estudio, versus el taller. Esa es nuestra experiencia, o es lo que es la sensación que a nosotros nos da, pero constatando que no nos podíamos ganar la vida con el circuito de residencias, de museos, de galerías, etcétera. Nosotros hicimos ¿no? este viraje hacia el diseño, hacia el entretenimiento y de la rave a Las Vegas, ¿no? y un poco venía por ahí. ¿Cuál es tu experiencia con eso? Es decir, ¿tú te puedes ganar bien la vida? Bueno, yo ya he dicho que yo era muy punky. No, a ver, precisamente es una cosa que también comentábamos cuando nos reunimos para ver, como que hablábamos. Yo justo acababa de venir bueno, es que ha pasado hace nada, fue Sonar, ¿no? Hace nada, y inauguramos Sonar a las 10:30 de la mañana con el fórum de Hackte, en el que fui invitada yo y también otras compañeras, y a mí me tocó hablar de residencias con una persona del MIT, con Mónica Bello del CERN, ¿no? Que todo bien, o sea, me refiero... ojalá me den un día la residencia del CERN, que ya he pedido 3 veces en un Open Call, nunca me la han dado. Pero... ups. Tomar nota. No pasa nada. También hay que decir también que cuando las cosas fallan, está bien. Yo siempre se lo digo a mis alumnos. Y en la persona del MIT, que perdón, pero no recuerdo su nombre exactamente, estaba hablando del ejemplo de Tomás Sarraceno, que estuvo 10 años haciendo una residencia en MIT. Ese no es el caso. Entonces, claro, que a mí me dieron el micrófono, me salió del alma decir precisamente lo que estás diciendo. Digo, oye, que para irte de residencia tienes que ser lo suficientemente precario como para poderte pirar 2 meses, normalmente cobrando algo que no es mucho dinero. ¿Y cómo lo he podido sostener? Pues porque he sido autónoma antes de poderme dedicar casi completamente a mis proyectos artísticos, haciendo aplicaciones móviles, haciendo páginas web, haciendo un montón de cosas. Cuando empezaba a irme de residencia, yo me iba de residencia a donde fuera, y la primera residencia que hice, de hecho, me tuve que ir a Australia, y no, el sueldo Australia es muy caro, no sé si habéis estado, pero lo que me daba no me daba tampoco, tenía que seguir pagando mi alquiler allá, pagarme la vida aquí, y entonces, bueno, tenía que seguir haciendo trabajos, o sea que normalmente las residencias, para mucha gente al menos, no son las condiciones como para poderte concentrar 2 meses estando en un proyecto, aparte de no poderte sobrevivir con eso, porque luego vuelves y ya te has gastado toda la pasta que te han dado, ¿no? En ese momento prácticamente. Pero bueno, también para mí me servía porque yo tenía como una investigación artística, que es lo que decía, que quería subir, que sería seguir, y luego también yo creo que hay una cosa, y no sé si a alguien aquí le pasará, las Open Calls tienen una cosa que enganchan, o sea...
A mí me enganchan. O Hacer sea, el subidón formularios. ese sí, del formulario, del escribir, no sé. O sea, me estoy sincerando mucho ahora mismo, pero es verdad. Es como una cosa como que me engancha, me engancha. Cada cual tiene sus obsesiones. Y acabo María. haciendo un doctorado, fíjate, ¿sabes? Me gusta escribir. Eso indica que es muy Fíjate que me peligroso. gusta escribir open course que acababa escribiendo una tesis doctoral, ¿sabes? De todas maneras, esto que comentáis, y en particular sobre las residencias, es interesante porque hay ciertos modelos que damos por buenos que quizás toque revisar o ajustar a condiciones nuevas. Porque vuestro trabajo y el trabajo de muchos artistas y desarrolladoras y bichos raros que hay aquí en Barcelona y en todas partes, es un trabajo importante. Es un trabajo importante no tanto porque creemos que es importante el cacharreo. Eso es una parte. Y si os gusta, pues adelante, es un mundo a descubrir y da un gran placer. Pero es importante este tipo de trabajo porque tiene que ver con la gran capa de mediación tecnológica en toda nuestra sociedad. No hace falta ser apasionado de robóticas para entender que trabajar con este tipo de herramienta habla de la sociedad, y no de la sociedad del futuro, de la sociedad actual, ¿no? De capas de datos, de sistemas de gestión, de sistemas que controlan cosas, de cosas que controlan otras cosas, etcétera, etcétera. Y todo esto despierta preguntas sobre nuestro papel ahí, nuestra agencia, sobre el funcionamiento de todo esto a gran escala, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siendo tan importante esta capa de mediación tecnológica, yo creo que vuestros ejemplos, que son bastante peculiares en el fondo dentro de un panorama que es muy amplio y muy diverso, pero son muy significativos de que ciertos modelos, igual hay que empezar a cuestionarlos y a mejorarlo. Entonces, pensar que exista solamente el modelo empresarial comercial, y por un lado, el modelo más de arte conceptual, subvencionado, etcétera, etcétera, creo que es una especie de visión binaria que ya deberíamos empezar a articular mejor. Y que pueden haber casos no solamente de colaboración entre público y privado, que es lo más obvio y de hecho ya ocurre, sino también incluso desde lo público, pensar que esta es una inversión en ciudadanía, es una inversión en democracia, ¿no? Arte digital no es solamente el arte con los cacharros, ¿no? O con las luces o con los sensores. No es que estos, en vez de utilizar la acuarela o el martillo, usan su código y sus cosas. No es una cuestión sectorial. Yo creo que esto forma parte al menos del diseño y de la imaginación de la sociedad que queremos, ¿no? Y por tanto vale la pena invertir de una manera interesante. Y si hay que reformular las residencias, imaginarla de otra manera para que esto no sea ni un lujo para ricos, ni una hiperprecarización de artistas con buenas ideas y pocos recursos, pues pongámonos las pilas, porque igual esto es lo que toca hacer. Bueno, yo, y perdona que tome la palabra otra vez, pero solo una intervención muy corta. Volviendo a este tema de la precarización que yo comentaba en esa intervención, yo lo que venía a apuntar con todo esto no era contar mi experiencia, que ahora sí he contado un poco más, pero ahí no la conté, simplemente era reclamar que los artistas somos profesionales. O sea, esa conversación de la que hablaba el Sonar se hacía en un entorno en el que hablábamos de arte, ciencia y tecnología, ¿no? Y yo también, y reconozco la precarización que puede tener el mundo científico también, pero, y lo dije en ese momento y lo repito ahora, pero a un científico normalmente no le cuestionan que viva de ello, ¿no? Cuando el artista sí, y esos mismos imaginarios que tú ahora estabas hablando sobre la tecnología que se pueden crear por el desconocimiento de la misma, hay todo este mito también creado alrededor de los artistas que no, que si tú vas a una residencia puedes vivir con 1.000 euros o tal vez pagando, ¿sabes? Porque tú vienes aquí porque quieres, ¿sabes? Y es como que no, es una manera de hacer dinero y es un desplazamiento y marca muchas condiciones del tipo de vida que yo puedo tener o dejar de tener. Entonces es una decisión y es una profesión como cualquier otra. Es una profesión que tiene que ver con la investigación, con unos métodos que son particulares. Luego la coletilla de es que esto te va a ir muy bien para promocionarte, ¿no? No te pagamos, pero es que te verá mucha gente. Ay, qué envidia, tú trabajas en lo que te gusta, ¿no? Es tu pasión, ¿no? Sí. Y también necesito un sueldo. Sí. Hablando de... ¿Cuánto tiempo tenemos, Sol? Solo un tema, porque esto creo que es importante y luego dejamos paso a preguntas o comentarios del público. Se ha hablado de arte, tecnología y ciencia. Muchas veces se da por sentado que esto hay que hacerlo. Hay que sentar un científico o un tecnólogo o tecnóloga y un artista. Vuestro trabajo es un buen ejemplo de esta voluntad o necesidad de colaboración y de hibridación entre ámbitos, pero yo creo que esta es una visión demasiado simple de la realidad, demasiado romántica, ¿no? Yo creo.
¿Qué colaboración puede haber entre arte, ciencia y tecnología? Y sobre todo, ¿qué ciencia, qué tecnología? No es que estamos dando por sentado que existen dos ámbitos separados y estancos que de repente se sientan alrededor de una mesa y hacen algo. En mi experiencia, esta colaboración, si se plantea de esta manera tan simple, básicamente no funciona. Básicamente cada uno vuelve a su casa, ha pasado un rato más o menos agradable, pero luego no hay ninguna real contaminación. Esta contaminación la hacen los artistas, los creadores y creadoras ya desde su estudio. Vosotros hacéis colaboración entre arte, ciencia y tecnología. Sí, ¿Qué pero opináis? bueno, yo no sé, nosotros desayunamos matemáticas todos los días, ¿no? Es decir, trabajamos con código. Para trabajar con código, ¿no? Desarrollamos algoritmos y trigonometría, teoría de grafos, es decir, hay un montón de, ¿no? Como de base matemática, por lo tanto la ciencia es como separar arte y ciencia, o para nosotros, separar arte, ciencia, tecnología, a veces es un poco arbitrario. Bueno, igual sabemos más de una área que de otra, o no, me gusta mucho las funciones de onda, yo sé un montón de funciones de onda y de teoría del color, pero igual, yo qué sé, no lo sé, de posicionamiento de las estrellas no sé tanto, es una zona de las matemáticas, una zona de la física que no sé tanto, pero bueno, sé que hay un friki que es igual que de friki que nosotros, lo único que no hace música y no hace colorines, pero le gustan, ¿no? Le gustan las estrellas, pues vamos a intentar colaborar con ellos. Yo también diría, al menos en nuestro caso, muchas veces cuando buscamos la colaboración con los científicos somos nosotros que los vamos a buscar porque nos encontramos con un problema específico que no sabemos resolver. Y creo que es lo mismo a nivel tecnológico, es decir, si podemos con nuestro cacharreo resolver el problema que tenemos, pues lo resolvemos nosotros, pero sí que es verdad que llega un momento que si hay que programar FPGAs o cosas raras que nosotros no dominamos, pues buscamos a gente de Eurecat o a gente, ¿no? de un ámbito que sí que domine esto. Sí que es verdad, esta es nuestra experiencia, que a nosotros raramente nos han venido a buscar los científicos. Y también tengo que decir que cuando nos han venido a buscar los científicos ha sido para cosas un poco raras, o como para poner colorines a su investigación y no para establecer como un diálogo horizontal. Claro, porque igual es más interesante una visión de alguien que no pertenece a ciertos protocolos técnico o tecnocrático incluso, de por qué existe esta tecnología o este procedimiento de laboratorio, por qué se hace así, por qué no se podía hacer de otra manera, por qué no se podía usar para otra cosa. Ahí es donde igual otro perfil de otro tipo de perfil Bueno, de es que la persona. investigación artística para mí es de hecho una de las cosas en las que se enfoca y la razón por la que quería hacer el doctorado era para precisamente lo que comentabas, para probar si realmente el arte puede ser una vía de investigación tecnocientífica válida o no, realmente probarlo. Entonces, probar, no solo crear arte tecnológico, sino probar esos experimentos de arte tecnológico mediante la vía científica. Y por eso me puse en un máster de Network Information Technologies, porque yo lo que quiero trabajar es directamente sobre estructuras de código creando sistemas de inteligencia artificial alternativos, que hemos dicho que no hablaríamos de inteligencia artificial, pero para eso basados en otros principios filosóficos, porque también uso filosofía, pero claro, necesitas esta certificación científica porque si no, ¿dónde se te queda? ¿Y qué es la obra? ¿Dónde se te queda la obra? Y aparte es que tampoco me interesa solo estar decorando tal cual, no, realmente yo creo que la libertad, o intento defender, igual al final acabo demostrando que no puede ser así, pero intento defender con esta investigación que la libertad que ofrece el campo artístico liberado de la imposición industrial, de la imposición de mercados, de muchas otras imposiciones, te puede permitir llegar a marcar como mínimo nuevas líneas de investigación tecnocientífica. Y yo creo que eso es para lo que realmente debería servir y colaborar funcionar estas colaboraciones que dices, no para ilustrar, no para hacerte los dibujitos, no para ponerte los coloritos, ¿sabes? Sino realmente ponerla a los dos perfiles al mismo nivel, en un espacio, en el momento en el que toca, porque no toca en todos momentos, Claro. para poder... Pero yo creo que se están viendo ejemplos, y ya vamos al Q&A, pero yo creo que se están viendo ejemplos se están viendo ejemplos que podemos ver en las noticias, en el campo de la inteligencia artificial, que es al que he hecho referencia antes, en el que ya están introduciendo a personas de humanidades en equipos tecnológicos, porque al final cuando hablas de inteligencia artificial hablas de la condición humana y del espíritu, ¿no? Entonces, ya se está abriendo esto en muchos campos y yo creo que al final se va a acabar demostrando se va a acabar entendiendo poco a poco de otra forma. Q&A. ¿Sí, no? ¿Hay algún comentario, pregunta, curiosidad de todo tipo?
No sé cómo vamos de tiempo, a lo mejor que sean sintética y Vamos mal, pero... straight to the point. O si no, vamos. ¿Quién decisión por ahí? ¿Alguien se anima, quiere hacer una intervención? Si no, seguimos, ¿eh? No tenemos para 3 o 4 horas nosotros todavía. Les hemos asustado, Mónica. No, mientras... No sé, estoy mirando, buscando a mi equipo si es que los ponentes de la siguiente sesión están por ahí. Sí. Sí, vale. Que igual aprovechamos, o sea, ganamos tiempo. Claro, pero ¿no? no. ¿Se están microfonando? No escucho. Se están. Bueno, vale, si querés hacer unos últimos comentarios, pues, cuando los vea, si Muy queréis, bien. si no, os saco, pero cuando los vea ahí que están... Yo sí quería hacer algo sobre inteligencia artificial. Sí, pues tira, sigamos. No Yo ahí sí que sé. puedo hablar, puedo ir hablando. Es que esto no No va a es que ser, no lo haríamos, esto pero- no va a ser breve. Estoy viendo si hay algún tema que... En cuanto a la relación entre arte, ciencia y tecnología, creo que hemos cubierto bastante este aspecto. Yo creo que hay que empezar a quitarse encima esta especie de corset taxonómico, ¿no? ¿Estamos haciendo arte o arte, ciencia y tecnología? ¿Dónde están los científicos? Porque a lo mejor... O sea, las cosas son mucho más fluidas, en realidad mucho más confusas también y mucho más interesantes. Y además, lo habéis dicho muy bien, ciencia y tecnología no es que sean dos especies de planetas ajenos o lejanos. En algunos casos, cuando estamos hablando de grandes instalaciones o proyectos expertos, etcétera, etcétera, igual sí, pero en realidad las imágenes que recibimos en nuestro feed de Instagram, eso es ciencia y tecnología, evidentemente. Y a la vez es psicología, es estética, es sociedad, es política, es economía. Es decir, estamos en un contexto que es complicado, pero también es interesante. Muchas capas de la sociedad que antes estaban un poco más separadas, ahora están convergiendo. De hecho, están casi colapsando una en la otra. Y no hemos ni siquiera empezado a hablar de tema de colapso de los ecosistemas, recursos materiales traídos del planeta. Eso sería otro melón, ¿no? Pero esa es otra de las capas que se están colapsando una dentro de otra. Entonces, yo creo que lo menos interesante es trabajar por departamentos estancos. Y de hecho, yo creo que se podría, como de hecho tú lo has mencionado antes, empezar a cuestionar la idea que solo se tenga que hablar entre expertos, ¿no? Igual quiero hablar entre expertos autodidactas o futuros expertos, ¿no? Yo me ocupo, entre otras cosas, de redes sociales. Y ahí hay cosas que el mejor sociólogo no entiende. Pero mi estudiante de 20 años con un recorrido problemático de autolesión, de anorexia, etcétera, ha entendido mucho mejor y sabe hacer investigación, etnografía digital, mejor que un etnógrafo. Entonces, ¿por qué queremos perder esto? Solo porque esta persona no tiene una certificación de experta, igual no es un buen motivo. Entonces, está muy bien fundir y hacer este mestizaje entre arte, ciencia y tecnología, pero cuidado que no estemos reproduciendo también ciertos tics, ¿no? Ciertos dejes o cierta confianza en protocolos que en realidad deberían estar cambiando. ¿Están microfonados? Sí, pero necesito vuestros micrófonos también, porque me olvidaba Ah, que faltan. vale. Tenemos algunos y otros no. Vale, Con lo perfecto. cual, agradeceros muchísimo por esta conversación tan animada, que nos habéis traído unas perspectivas súper interesantes de la práctica artística. Gracias a los tres, Muchísimas Mónica, gracias a Santi y vosotros. Vane. Gracias. Y al menos dos de vosotros os irán a ir al Vamos fondo ya, que os van vamos. a sacar rápido el micrófono.